Vamos a tener lo que es los trastornos de conducta alimentaria. Primero, repasando un poco, los principales los trastornos de conducta alimentaria que ya ustedes conocen son la anorexia nervosa, la bulimia nervosa y los desórdenes por atracón, ¿no? Como ven ahí, el 3% de los pacientes generalmente de origen femenino son los que tienen el problema de la anorexia nerviosa, el 12% de bulimia nervosa y el 47% de pacientes que tienen trastornos por atracón, generalmente pacientes obesos o que han tenido antecedentes de obesidad. Y hay un 38% de otros trastornos de comportamiento alimentario, que recientemente está entrando a la palestra estos nuevos diagnósticos. ¿Ya? Entonces eh, vamos a hablar con primero los otros trastornos de conducta alimentaria. Primero el ARFID, que son siglas en inglés, que lo que significa son trastornos por evitación y restricción de los ingesta de alimentos. Ya, este es una nueva patología en la cual está entrando con bastante fuerza, generalmente en niños. Ya, este trastorno de alimenticio, relativamente nuevo el diagnóstico, caracterizado por la evitación y aversión de la comida, generalmente en niños, el 9% de niños, y también se puede presentar en adolescentes. ¿Ya? Puede ocurrir en cualquier tipo de personas, como le digo, más que todo en niños, y en cualquier género, origen o orientación sexual de estos pacientes. A diferencia de los otros trastornos alimentarios, como la anorexia, la bulimia o los trastornos por atracón, estos no están preocupados por su imagen corporal o el peso que ganan o pierden, ¿no? Más que todo es por la evitación y por una aversión a la alimentación. El fallo generalmente es de diferentes áreas, ¿no? La parte social, la parte familiar, por ejemplo, la ingesta de verduras. A veces hay padres que no ingieren este tipo de alimentos, ¿no? Y los niños como tal también pueden tener este tipo de problemas. La falta de interés de la comida, miedo a hacer asfixia, atragantamiento, porque tienen un antecedente en la cual han tenido un mal episodio con ello y tienen miedo a poder poder generar la ingesta. Y se asocia pues con depresión, ansiedad y déficit cognitivos por estos tipos de trastornos. Las características principales son hábitos alimenticios rígidos o restringidos debido a la ansiedad o miedo a la comida. ¿Ya? Además de ello, un aumento de la sensibilidad de los aspectos, por ejemplo, hay pacientes en las cuales la textura de la alimentación no es de su agrado. Al no ser de su agrado, no lo comen, ¿no? O de repente la alimentación es muy agria y esa sensibilidad, porque tienen una hipersensibilidad ante ello, hacen que no ingieran los alimentos. Por ello, pues tienen una falta de interés de estas comidas secundarias a la falta de apetito. Estos tipos de trastornos se dividen en 5 tipos. El evitativo, por la hipersensibilidad sensorial, como lo estoy mencionando, generan de que evitan ciertos alimentos. El aversivo, miedo pues a que tengan un problema de una asfixia o un vómito. Hay pacientes que tienen mucho miedo a los vómitos, por los cuales pues tienen miedo de a veces ingerir ciertos, por ejemplo, lácteos, ¿no? Y tienen este tipo de problemas. Restrictivo, restringen la cantidad de alimentos. También se puede presentar este trastorno en el adulto, y un ARFID Plus quiere decir que ya no solamente tiene que ver con un problema de la aversión a alimentación, sino también pues con una posterior aparición de una anorexia nervosa, ¿no? Que pues ya con un problema de disfunción mórfica, ¿no? Los factores de riesgos, generalmente, como les digo, se puede presentar en niños y adolescentes, generalmente en hombres. Los antecedentes de asfixia por vómitos o experiencias negativas con ciertos alimentos, las cuales hacen que no los quieren ingerir. Tener pues una afectación médica, por ejemplo, los pacientes tienen reflujo gastroesofágico persistente o una esofagitis eosinofílica o alergias a ciertos medicamentos, a ciertos alimentos, no lo quieran ingerir.
¿no? Eh, Esto hace pues que se disminuya su ingesta alimentaria. Tener algunas patologías de salud mental, por ejemplo, también, como por ejemplo trastornos de la hiperactividad o trastornos obsesivos compulsivos. Estos pacientes comen por pocos, ¿no? Y por estar en su estado de hiperactividad no llegan a ingerir adecuadamente los alimentos. También los pacientes con espectro autistas, ¿ya? Bueno, y tener pues antecedentes familiares de trastornos alimenticios, ¿no? O afectaciones de salud mental. Los criterios diagnósticos es un paciente en la cual pues tiene una falta de interés en comer o alimentarse, basada principalmente a una hipersensibilidad sensorial, ¿ya? Y una preocupación por las consecuencias aversivas a comer. Quiere decir, pues, por los vómitos o la asfixia, ese tipo de problemas, no tanto con su peso en realidad, por su ganancia de peso o su forma de ver su cuerpo. ¿Ya? La incapacidad persistente para satisfacer las necesidades nutricionales, al ver no haber una adecuada alimentación, van a tener pues una pérdida de peso significativa, ¿no? Una déficit nutricional significativa y una dependencia de alimentos que, por ejemplo, como ustedes en la práctica clínica, cuando ya estén en la parte médica, van a encontrar que muchos niños pues vienen con los papás y los papás me dicen, no quieren comer. ¿Qué hacemos? Pues que estos pacientes ya tienen ya un suplemento vitamínico en la cual se le está dando. Pese a ello, no llegan a mejorar su ingesta nutricional. Hay que excluir de esta patología, pues, los trastornos, como le digo, su forma de percibir su cuerpo, ¿no? Eso ya son otros trastornos alimentarios que lo vamos a ver más adelante. Si es que estos pacientes después tienen alguna afectación, trastorno psiquiátrico, pacientes con psicosis, pacientes con esquizofrenia, estos pacientes no tienen ese tipo de patologías, ¿ya? O es, pues, pacientes con extrema pobreza, en la cual tienen el apetito, pero pues no tienen los alimentos disponibles para poder tener la adecuada alimentación, ¿ya? Y no forma parte, pues, de la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa. Los síntomas que podemos encontrar en estos pacientes, evitar o comer solo pequeñas cantidades de alimentos, ¿ya? Limitan la variedad de alimentos a la ingesta, en la exigencia extrema a la hora de elegir alimentos, por ejemplo, pacientes que están muy, por decir, solamente quieren comer, pues, pollo frito, ese tipo de alimentación, y están muy pegados a ese tipo de alimentación y eligen solamente lo que quieren comer, ¿ya? La ansiedad por presentar, pues, algún atragantamiento por estos tipos de alimentos, y en los adultos, pérdida de peso, ¿no? Y en los niños, pues, falta de aumento de peso. Dependencia, pues, de suplementos nutricionales para llegar a una adecuada aporte nutricional del paciente, ¿ya? Entonces, como ven, van a tener básicamente son síntomas conductuales, psicológicos, en los cuales el paciente, por miedo a haber tenido ese tipo de episodios, restringe su ingesta de alimentos. El diagnóstico y el tratamiento es multidisciplinario, ¿no? Ya esta patología ya está dentro de los trastornos de conducta alimentaria, y la evaluación generalmente es clínica. Tratamiento médico, y pues con nutricionistas y terapeutas especializados para poder mejorar la ingesta nutricional y a la adecuada relación del paciente con la comida, ¿no? Hay que cambiar mucho lo que es la educación alimentaria de estos pacientes. Por ejemplo, evitar las recompensas o castigos con la ingesta de comida, ¿ya? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el momento en el cual la comida tiene que ser agradable. Quiere decir que tienen que compartir en la mesa, ¿no? Sentar al paciente o al niño, en este caso, comer con los adultos. E introducir de forma paulatina los cambios que les estoy mencionando y sutilmente, ¿no? No perseguir al paciente, lo que tienen mucho las mamás, ¿no? Perseguir, por ejemplo, los niños están sentados en la sala, le dan de comer en la sala, el niño por su mismo estado de hiperactividad a veces se va
a la calle y los papás pues están persistentemente atrás de los niños para que coman, ¿no? Hay que evitar ello, ¿no? Entonces, como ven, son algunas alteraciones en la cual que tenemos que educar a los pacientes, más que todo a los padres. Establecer rutinas de alimentación, por ejemplo, a una cierta hora siempre darle la alimentación, por ejemplo, si es el almuerzo, 1 y media de la tarde, ya dar para que ya el mismo niño, el mismo paciente sepa de que a esa hora pues es hora de comer. Y respetar la saciedad fisiológica, quiere decir de que si el paciente no quiere ingerir, no insistirle, ¿no? Y poco a poco vamos cambiando ese mecanismo de educación que tiene el paciente, ¿ya? Y bueno, en los niños, tolerar que jueguen con la comida con las manos, a mancharse, ¿no? Ellos van a tener la textura de los alimentos y así van a aprender a conocer los alimentos. Y poco a poco lo van a poder ingiriendo posteriormente. El diagnóstico diferencial, básicamente con las que sí, pues, tienen problemas de ver su peso corporal, ¿no? Como la motivación, ya ven ahí que no es preocupación el peso o la imagen corporal, cosa que en la anorexia nerviosa sí es la preocupación por ello, ¿no? Comportamiento alimentario, generalmente restringir los alimentos, los dos son prácticamente lo mismo. Síntomas físicos, pérdida de peso, ¿no? Ya a la anorexia nerviosa vamos a tener otro tipo de alteraciones, por ejemplo, la hipotensión, bradicardia y otras alteraciones que vamos a hablar posteriormente. De inicio generalmente son en niños, como ven, y la anorexia nerviosa más en adolescentes y adultos. El género son en niños, hombres generalmente, y en la anorexia nerviosa mujeres. Otras diferencias entre estos diagnósticos, podemos encontrar que no, eh, la ingesta de alimentación no se preocupan, que lo hemos estado mencionando, no se preocupan por el peso de forma y su peso y su forma corporal y no tienen una conducción médica o mental concurrente a ello, ¿no? Y el síntoma principal de la anorexia nervosa, pues es la menorrea en mujeres, que vamos a hablar posteriormente de ello. El tratamiento es multidisciplinario, una evaluación médica nutricional, adaptación, cambios en la conducta alimentaria y una terapia conductiva conductual y terapia familiar para poder educar y cambiar estas conductas y poder así manejar este tipo de pacientes. Otros trastornos de alimentación, como la vigorexia, estos son pacientes que tienen una obsesión enfermiza por ganar masa muscular. Tienen una distorsión de su imagen corporal, generalmente de las expectativas que tienen para tener un cuerpo ideal según su forma de ver. Y generalmente pues tienen una obsesión constante por el cuerpo y la apariencia física. Y pues generan pues ansiedad, angustia y malestar. ¿Ya? Otra cosa que también están muy intensa, mucha intensidad en la parte de la ingesta de alimentación de origen proteico, ¿ya? Para poder pues ganar lo que es masa muscular. La ortorexia es otra obsesión patológica y racional por comer sano y la calidad de alimentación que uno ingiere. Ya suelen comenzar pues con hábitos de vida saludables, pero llegan a una obsesión, generando pues de que puedan tener una pérdida de peso significativa, ¿no? Por comer sano, no por su percepción de su cuerpo. Los otros trastornos que son los ya más conocidos por ustedes, como son la anorexia nervosa, se caracteriza por rechazo a mantener el peso en los valores mínimos normales, medio intenso de ganar peso y su imagen corporal pues alterada, ¿no? La bulimia nerviosa consiste en la aparición de episodios recurrentes de ingesta compulsiva, ¿ya? Y conductas compensatorias, por ejemplo, vómitos, ejercicio, uso de laxantes, diuréticos, para que acompañan pues con una alteración en su imagen corporal. Y como tercer trastorno, pues el trastorno por atracón,
que se caracteriza principalmente por atracones, seguida de conductas de tipo purgativo, vómitos o ingesta de laxante. La epidemiología. Espérenme un ratito, me están llamando. Un ratito, chicos. Ya, chicos, disculpen, estoy de turno y me estaban llamando. Bueno, dentro de la epidemiología, como ven, más en mujeres, adolescentes, ¿ya? La anorexia nerviosa, el 1% y el 2 al 4% de la bulimia nerviosa. Estima una relación pues más en mujeres que en hombres, de 9 a 1. La edad de comienzo más es en la adolescencia, la anorexia nerviosa, más que la bulimia nerviosa, que es de un comienzo mucho más tardío, alrededor de los 18 a 20 años. La mayoría de los pacientes con anorexia van a tener un buen rendimiento escolar porque se autoexigen no solamente con la parte física, sino también con un perfeccionamiento y deseo de agradar a los demás. Por ese motivo, pues pueden tener un rendimiento escolar adecuado, incluso superior. ¿Ya? El trastorno por atracón es el más frecuente de estos trastornos, ya lo hemos visto en el cuadro del inicio, y su frecuencia pues oscila en 3.5 en mujeres, ¿no? Y 2% en varones. Generalmente pacientes con baja autoestima, antecedentes de obesidad infantil y pacientes obesos, ¿ya? Y de estos trastornos el más grave pues es la anorexia, ¿no? La anorexia tiene una mortalidad del 5 al 10% de estos tipos de pacientes, no solamente por el suicidio, sino también a veces alteraciones hidroelectrolíticas que pueden generar arritmia y muerte súbita de estos pacientes, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta ello. La etiología es multifactorial, ¿ya? No solamente son factores biológicos, sino también psicológicos e culturales, ¿no? La influencia genética se ha visto que está muy predominantemente en los pacientes con anorexia. Generalmente el 56% de los pacientes tienen una influencia genética, estos pacientes. ¿Ya? Entre los factores biológicos que podemos encontrar son alteraciones neuroquímicas como por ejemplo una desregulación de la serotonina, que explicaría pues las consecuencias o comorbilidades psiquiátricas que tienen estos pacientes, ¿no? Como depresión, ansiedad, trastornos obsesivo compulsivo, ya que se asocian pues a alteraciones en el sistema serotoninérgico. Se ha visto también que hay alteraciones a nivel genético, en el gen que inhibe la producción de la MAO, se ha visto que hay alteraciones de esto, ¿no? Los criterios diagnósticos, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ya? La anorexia nerviosa, restricción de la ingesta energética, ¿ya? Y una pérdida de peso es considerable, ¿no? Y problemas pues con su comportamiento con la parte del peso o su conformación corporal, ¿no? La bulimia nerviosa, episodio de recurrencia de tacones y posterior a esto comportamientos compensatorios, ¿no? Generarse, por ejemplo, el vómito, uso de laxantes, diuréticos, ejercicio excesivo, ayunos prolongados para poder eh, bajar de peso. Y los trastornos de atracón, como ven ahí, comer mucho rápidamente en grandes cantidades, ¿no? Y después de esto, pues, presentar algunos comportamientos autoprovocados, ¿no? Según la CI-10, en la anorexia nerviosa vamos a tener dos tipos de subtipos, el restrictivo y el tipo con atracones y purgas, ¿ya? La gravedad de la enfermedad lo vamos a indicar según el índice de masa corporal. Por ejemplo, generalmente en adultos, en niños pues se ve más que todo con los percentiles que se ven en los cuadros, ¿no? Dos desviaciones estándar por debajo de ello. En los adultos es leve si es 17, índice de masa corporal de 17, moderado de 16 a 16.9
y grave pues menos de 15, ¿no? Entonces, como ven, generalmente con el índice de masa corporal vamos a poder clasificar la gravedad de la anorexia. Dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a tener en los pacientes, a nivel cardiovascular, ya lo hemos mencionado, bradicardia, generalmente son manifestaciones que ya lo hemos conversado, de desnutrición, ¿ya? Como por ejemplo la bradicardia, hipotensión. Esto va a generar pues alteraciones en el sistema nervioso autónomo. Básicamente pues también una alteraciones de arritmias auriculares, ventriculares, el QT corregido prolongado, que pues, generalmente son por los trastornos hidroelectrolíticos que se genera esta patología. También se ha descrito alteraciones miocárdicas como disminución de la masa cardíaca, ¿ya? Así como el prolapso de la válvula mitral y derrame pericárdico. Dentro de la parte digestiva, donde mayor síntoma vamos a tener, son pues el retraso del vaciamiento gástrico, disminución de la motilidad gastrointestinal y estreñimiento. Muy frecuentemente en anorexia el estreñimiento, ¿no? Por lo que eso no solamente es la restricción calórica, sino también pues el lentecimiento del tránsito en el colon. La pérdida de pesos prolongadas, vamos a encontrar también alteraciones en las transaminasas. Puede haber elevación de 2 a 3 veces de valores normales por el fenómeno de autofagia que se genera en estos pacientes o hipoperfusión hepática. En la bulimia, debido a la cronosidad de los vómitos, podemos tener pues hipertrofia parotidia, ¿no? Y secundario a ello, pues el aumento de la amilasa, ¿no? Una hiperamilasemia. La pérdida del esmalte dental, vamos a encontrar que estos pacientes tienen problemas con los dientes, ¿no? Vamos a entrar dientes picados, vamos a reconocer rápidamente este tipo de pacientes que tienen ese tipo de problema. El reflujo gastroesofágico, esofagitis, y como consecuencia de tantos vómitos, pues desgarros esofágicos, síndrome de Mayer-Weiss, y si esto se hace pues muy crónico, puede haber hasta ruptura esofágica y como consecuencia de ello una mediastinitis. Como ven, son complicaciones bastante severas en los pacientes que tienen este tipo de comportamiento. Lo neurológico, alteraciones psicológicas, psicognitivas, problemas en atención, concentración y aprendizaje. Hay estudios que mencionan que también hay hipotrofia cortical, disminución de la sustancia gris y sustancia blanca, pero con la mejoría de la parte nutricional eso como que es recuperable. También se ha visto una hidrocefalia compensatoria, ¿no? Dentro de lo de hidroelectrolítico, generalmente pues por los vómitos vamos a tener hipocalemia, eh, también por uso de lactantes que van a ser deposiciones líquidas, podemos tener también acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato, o también podemos tener pues alcalosis metabólica hipoclorémica, ¿no? Son parte de los trastornos, también pues hipomagnesemia, hipocalcemia y también hipofosfatemia. En lo hematológico, una hipoplasia de la médula ósea con transformación gelatinosa de esta, y como consecuencia de ello, pues anemia. Generalmente una anemia normocítica normocrómica, perdón, una normocítica hipocrómica, una leucopenia y trastornos y trombocitopenia. Aquí es lo que nos corresponde a nosotros. La guía de Leispen menciona, pues, básicamente lo que tenemos que prevenir es el síndrome de realimentación, que lo vamos a hablar creo que el día de mañana, toca la última exposición, y es síndrome de realimentación. Tenemos que prevenir este tipo de problemas, que es el problema más serio cuando damos tratamiento a este tipo de pacientes. Por lo cual, mencionan que en los primeros días, el primero, segundo y tercer día, la iniciación de kilocalorías que tenemos que dar al paciente es de 10 a 15 kilocalorías por kilo, máximo entre 1000 kilocalorías en 24 horas. ¿Ya? Suplemento, pues, profiláctico también de electrolitos, tiamina, como ven, la dosis es de 200 a 300 miligramos día, ¿ya? Vitaminas, minerales y alimentos trazas, zinc y todo ello, ¿ya? Además de esto, pues restringir el fluido porque estos pacientes pueden tener edema. Entonces, tratar de hacer un balance equilibrado.
y restringir la sal. La monitorización debe ser continua de los niveles de glucosa y electrolitos y la aparición de edemas. Y el mayor riesgo que puede tener pues el síndrome de realimentación, ya que generalmente se presenta en los primeros días. Al cuarto, al décimo día ya nosotros tenemos que incrementar el aporte calórico si es que no tenemos ninguna complicación y permitir la ganancia ponderal del paciente poco a poco. Con ello, pues una suplementación de electrolitos de vitaminas y minerales y una monitorización bastante estrecha de ellos y prevenir pues lo que es el síndrome de realimentación con dosis pequeñas de kilocalorías que poco a poco lo vamos a ir aumentando. Con respecto a los carbohidratos y grasas, el 50% de 50-60 de carbohidratos o 50-40 de grasas, y el aporte de proteínas tiene que ser de 1.5 gramos kilo día, ¿ya? Vigilar estrechamente los niveles pues, de electrolitos, ¿no? Que son sodio, potasio, magnesio, para poder recuperar este tipo de electrolitos. Y además de ello, puedes ver cuáles son los que están en riesgo. Hay criterios para ver cuáles están en riesgo para hacer síndrome de realimentación. Son los criterios que lo vamos a marcar que están aquí presentes, que está en la guía del NICE. ¿Ya? Estos primero tenemos que identificar los pacientes con alto riesgo de síndrome de realimentación. Como ven ahí, uno de ellos, un índice de masa corporal menos de 16 kilogramos por metro cuadrado, pérdida no intencionada mayor de 15% en los últimos 3 meses, ingesta mínima o nula en los últimos 10 días, bajos niveles de sodio, potasio antes de la realimentación. ¿Ya? Y dos criterios de los que están abajo, un índice de masa corporal menos de 18.5, pérdida de peso del 10%, no como el de arriba que es 15%, una ingesta mínima de los primeros 5 días, y si tenemos pues alguna otra concomitante patología adecuada, agregada, ¿no? Es el abuso de alcohol, drogas, o tratamiento con insulina, quimioterapia, antiácidos y diuréticos, ¿ya? Entonces, como ven, básicamente el manejo eh, está resumido en esta diapositiva, ¿no? En la guía del EISPE. Primero, identificar qué pacientes tenemos riesgo de realimentación y con ellos, pues, iniciar en los primeros días una dieta hipocalórica, ¿no? Que posteriormente en los días vamos subiendo de entre el 15 al 20% de las calorías que el paciente se le está dando, progresivamente. No es que se le va a subir de golpe, después al cuarto día le subimos de golpe las kilocalorías, no es así. Vamos subiendo del 15 al 20% progresivamente hasta el décimo día, que deberíamos llegar ya al décimo día a las dosis adecuadas de las kilocalorías que requiere el paciente. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Sí, doctor. Tenía una consulta. En este tipo de pacientes con trastorno de la alimentación, ¿el tratamiento por psiquiatría va a ser, por ejemplo, se puede tratar con psiquiatría o ya se derivaría aparte? En este caso sería conjunto el tratamiento. El manejo es conjunto. O sea, para que el tratamiento que iniciemos farmacológico sea el adecuado, porque ustedes saben que los fármacos requieren una estabilidad nutricional adecuada, tenemos que mejorar la parte nutricional, ¿no? Y tiene que ser no solamente con psiquiatría, sino también con terapia conductual. Tenemos que entrar con psicología, el nutricionista y todos ellos para llegar a una mejoría de este tipo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, respecto a lo que se acaba de comentar, y en un paciente que se resiste al tratamiento o que se niegue a tratarse, eh, ¿hay alguna estrategia específica para abordar a ese paciente? No sé, se le puede obligar a comer por sospecha de que no está en sus cabales o algo por el estilo. Generalmente estos pacientes no tienen problemas psiquiátricos, generalmente son problemas que tienen ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, con los cuales con el tratamiento médico tendrían que ir mejor, ¿no?
allá el uso, pues, dependiendo de la patología que estamos manejando, la disciplina, ¿no? Dependiendo de lo que estamos manejando, vamos a poder convencer al paciente y poco a poco ir mejorando la parte nutricional, ¿no? Es difícil que se nieguen porque estos pacientes, pues, al tener un índice de masa corporal muy bajo, están muy desnutridos, ¿no? Son muy dependientes, generalmente ya en un estado de gravedad pueden estar afectados. Más que todo la anorexia, ¿no? Otra pregunta, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, ¿no? Ok, chicos. Bueno, van a quedar tres clases. Tengo entendido que tenían problemas con algunas